Bueno, mi nombre es Maite Garrote, soy la CTO de Ocotec. Hoy vamos a hablar en este webinar de cómo realizar un control de cambios de un sistema informatizado en entornos regulados. Todos sabemos que cuando un sistema informatizado reemplaza una operación manual, si esta operación repercute a las actividades reguladas por la normativa aplicable en cada sector, es necesario que ese sistema informatizado quede validado. Y al final la validación no es más que determinar ese uso previsto del sistema, es decir, qué le exigimos a nivel funcional, a nivel de seguridad, incluso tecnológico o informático, y analizar realmente que el sistema informatizado cumple con ese uso previsto y reacciona como esperamos en todo el flujo del proceso que gestiona. Y que esto lo hagamos de una forma documentada y justificada. Bien, tenemos que pensar que durante el proceso de validación y una vez liberado el sistema y que está en uso por parte de los usuarios finales, es posible que la organización se vea obligada a realizar ciertos cambios de muy diferentes tipos. Pueden ser en personas, en el software, en el hardware, y hay que ver que en este entorno regulado tenemos que tener previsto esa metodología y tener claro qué se debe de modificar con el cambio y cómo vamos a gestionar que se implante de una forma correcta y el posterior seguimiento. En la medida de lo posible, lo que vamos a hacer en este curso es dar respuesta a todas esas preguntas, desde cómo veo lo que se requiere cambiar y todo su detalle, y después cómo lo pongo en práctica bajo un estado de control. Bien, este curso, como sabéis, forma parte del plan de formación que lanza Ocotec en este periodo tan especial de confinamiento, donde lo que hicimos es una estrategia de ejecutar un curso por semana con la visión de intentar, primero, reflejar o afianzar ciertos conceptos en cuanto a la definición de temas que pensábamos que puede ser de interés y después también ver cómo lo abordamos de una forma práctica. Durante estas últimas semanas hemos realizado el curso de describir un proyecto de validación y los requisitos en cuanto a integridad de datos en el ámbito de los estudios clínicos, con toda su casuística y riesgos en cuanto a la gestión de la información, la introducción, la exportación y todo este contexto. También vimos cómo validábamos hojas de cálculo Microsoft Excel, teniendo en cuenta todos sus puntos fuertes y débiles. En cuanto a fuertes, la facilidad del diseño y la gestión de los cálculos, y en cuanto a más débiles, los puntos de seguridad como el control de acceso, control de cambios a través de Audit Trail, y cómo acompañábamos ese proceso que gestionaban las Excel con el sistema informatizado OcoSafe, que le aportaba todas las seguridades para que esas hojas de cálculo Excel fueran fácilmente validables, y vimos ese proyecto de validación. También estuvimos viendo cómo enfocar un proyecto de validación en el entorno de laboratorios de control, donde tenemos parte del flujo de trabajo depende de un equipo que le da todo ese funcionamiento, pero muchas veces también está gobernado o parte del proceso se soporta por un software. Ahí cómo adquiríamos los datos, cómo traspasábamos la información entre el equipo y el software, y después todo ese flujo de información, pues vimos toda esa casuística, esos riesgos, y enfocamos ese proyecto de validación en ese contexto. Posteriormente hicimos un curso ya más concreto de una actividad dentro de la validación, como es la migración de datos, que vimos el escenario que teníamos que migrar una aplicación de una aplicación antigua a una nueva, y también otras clases de migración como son integraciones entre sistemas informatizados y entre los sistemas informatizados y equipos, que también ponían en riesgo esa integridad de los datos. Bien, la semana pasada también estuvimos tratando el tema del plan maestro de validación. Aquí no vimos tanto cómo se validaba un sistema informatizado, sino analizamos el contexto en el que se enfrentan la mayoría de las empresas
que disponen de muchas clases de sistemas informatizados. Sistemas de gestión, sistemas informatizados en los equipos de laboratorio, sistemas de aplicaciones móviles, en fin, muchas clases de diferentes tipos de sistemas informatizados. Y cómo el plan maestro ayudaba a tener bajo control todos los sistemas existentes a través del inventario, cómo establecía la criticidad de cada uno de los sistemas y cómo proponíamos esa validación estratégica de cada uno de ellos. Bien, en el día de hoy vamos a ver esa gestión de cambios de los sistemas informatizados y está previsto para la semana que viene tratar también un tema muy concreto, que es el análisis de riesgos, que pensamos que es de aplicación para cualquier empresa y en muchas fases del proyecto de la validación. Entonces, ahí, en la medida de lo posible, veremos la aplicación práctica en todo ese proyecto de validación. Comento esto porque en el caso de que veáis que hay algún tema de interés y no hayáis podido asistir a algún webinar, están disponibles los vídeos de los webinars en nuestra web. También, si necesitáis la presentación, podéis contactar con nosotros. En la última diapositiva está mi correo y estaremos encantados de atenderos y daros lo que necesitéis. Bien, si a lo largo de la presentación surge alguna duda o alguna cuestión o pensáis que es interesante profundizar en alguno de los puntos que tratemos, lo que hacemos es invitaros a, dentro de la plataforma web hay una sección de preguntas, ahí podéis ir incorporando todas las cuestiones que puedan ir surgiendo durante el curso y lo que vamos a hacer es, al final de la sesión, al final del curso, rescataremos todas las dudas, iremos nombrándolas y dando las respuestas una por una. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a enfocar la formación de esta tarde? Como siempre, en 4 grandes bloques. El primer bloque se trata del entorno regulatorio. ¿Por qué? Porque ahí lo que queremos hacer es visualizar la normativa que nos indica que es de obligado cumplimiento hacer esa gestión de cambios y cuál es la evidencia que se espera en este sentido. También vamos a daros algunas referencias de guías de buenas prácticas que pueden completar a la normativa aplicable en cuanto a la aplicación práctica, esa metodología que al final tenéis que establecer en cada una de vuestras organizaciones. Bien, una vez pasemos el bloque 1, donde vemos toda la base documental que hemos tenido en cuenta para ofreceros la metodología que vamos a ver en el curso, pasaremos a un bloque número 2. Bien, aquí veremos que, como nos dice la normativa aplicable, el control de cambios tiene que estar dentro de la estrategia marcada de la validación de sistemas informatizados. Veremos un poco los puntos en los que puede intervenir ese control de cambios y el concepto de ciclo de vida. Bien, una vez hemos revisado la base documental y hemos tenido en cuenta que el control de cambios está dentro del proyecto de la validación, pasaremos a un bloque 3 que también es breve, donde veamos, analicemos en profundidad la situación que presentan los cambios. Es decir, por un lado, las causas que pueden al final hacer que tengamos que llevar a cabo un cambio y después qué riesgos plantean esos cambios dentro de nuestro estado de control de un sistema validado, ¿de acuerdo? Es necesario tener la perspectiva que vamos a tratar en el punto 3, porque así en el punto 4, cuando estemos hablando de bien el objetivo que perseguimos con ese método de gestión de cambios y cuando desarrollemos la estrategia que proponemos en esa gestión, pues vamos a tener en cuenta esas causas de cambio y esos riesgos para darle cobertura en ese ciclo de vida del cambio, ¿de acuerdo? Por tanto, el bloque más extenso será el punto 4, donde determinemos en un inicio ese objetivo que queremos perseguir con la gestión de cambios y, por otro lado, desde un enfoque lo más práctico posible, veamos cómo desarrollarlo. Muy bien. El primer punto a tratar, como hemos comentado, es esa base documental que es necesario conocer para llevar a cabo toda esta estrategia. Como siempre, lo primero que nos enfocamos y tenemos en cuenta es lo que nos indica la Agencia Española de Medicamentos, que ahí os pongo un enlace, en este caso
aplicado a las normas de correcta fabricación y, en concreto, el primer documento que siempre queremos señalar es el anexo 11, que, como sabemos, es el dedicado a la validación de los sistemas informatizados, que ahí explica claramente cuáles son los requisitos. Y en ese punto, a lo largo de la presentación, más bien en la diapositiva siguiente, vamos a desvelar esa incógnita de qué es lo que nos está exigiendo concretamente ese anexo 11 en cuanto al control de cambios. Bien, también tendremos en cuenta para esa gestión de control de cambios lo que nos puede decir el anexo 15, ya que antes de implantar un cambio serán necesarias realizar ciertas verificaciones. Bueno, en este anexo 15 lo señalamos porque lo cogemos de referencias para trabajar tanto en los diferentes tipos de verificación existentes como tener en cuenta el contenido a tratar en cada una de ellas, en cada una de esas verificaciones. El capítulo 4, bien, al final la validación consiste también en generar todas las evidencias documentales que sea necesario para justificar que estamos en una situación de control. Ejecutar esas verificaciones, pero también tener esas evidencias. Y en ese sentido tenemos que cumplir con las buenas prácticas de documentación que nos lo determina claramente el capítulo 4. Bien, no todo se tiene que verificar ni con la misma extensión, y la herramienta que siempre nos ayuda, y siempre lo planteo de la misma forma, es el análisis de riesgos, que ahí la normativa a seguir o las guías de buenas prácticas por excelencia son las que presentan la ICHQ9, y también destacar que es el principal objeto del webinar de la semana que viene. Bien, una vez tenemos en cuenta, que ahora desvelaremos esa incógnita de qué nos exige esa normativa aplicable en cuanto a lo que tenemos que cumplir en la gestión de cambios, después también hacemos uso de lo que es la guía de las PICs, que os señalamos aquí, porque al final el sistema informatizado tenemos que trabajarlo y tratarlo como un conjunto de elementos que juntos satisfacen ese proceso informatizado. Y entonces ahí hay parte software, hay parte hardware, hay parte documental, hay parte que influye en las personas que tenemos que tener en cuenta. De forma que las PICs señalan todos esos componentes que pueden poner en riesgo a ese proceso informatizado y, bueno, y a ellos las ponemos de referencia porque resultan muy de aplicación en este tema. Bien, después lo que vamos a hacer es, también hemos revisado lo que hablan de las buenas prácticas por excelencia en temas de validación, que son sobre todo las GAM5, que es la guía de referencia y que al final trata todo el ciclo de vida, todo el proceso de validación, determinando una serie de puntos clave como un inventario de temas a tratar cuando se gestiona cada parte de la validación. Entonces, también hemos cogido dentro de la metodología que os proponemos en el curso lo que nos indican las GAM. En este sentido, también en una guía asociada a las GAM5, que es la que pongo en el segundo punto, a la hora de testear seguimos esas guías de buenas prácticas y esas plantillas que nos informa o nos aporta esta. En cuanto al control de cambios, veremos que uno de los posibles impactos es tanto el funcionamiento como, ojo, a la integridad de los datos, tanto históricos como futuros. Entonces, en ese sentido, también es de vital importancia esas guías que os pongo en el punto 3 y 4 de conceptos claves a tener en cuenta en cuanto a integridad de datos, que también os recomendamos o hemos utilizado como referencia en la metodología que os vamos a proponer. A nivel de FDA y a nivel de registros electrónicos, Audit Trail y el alcance previsto en cuanto a las verificaciones, ahí la 21 CFR parte 11 también nos da ciertas indicaciones que hemos tenido en cuenta. Y también en cuanto a la gestión de la infraestructura informática, utilizamos la guía ISO 27001 como ese inventario de buenas prácticas a tener en cuenta a la hora de ejecutar ciertos cambios o a la hora de tener en cuenta ciertos puntos críticos. Bien, esta es la normativa que hemos utilizado como referencia. Lo primero que queremos destacar
es la premisa que nos marca las GXP en cuanto al cumplimiento para tener en cuenta este concepto y poderlo aplicar en toda la estrategia que vamos a desarrollar. Y es que el anexo 11, que es el que, como hemos comentado, aplica la validación de sistemas informatizados, lo que nos dice en cuanto a gestión de cambios es que cualquier cambio a un sistema informatizado, incluyendo las configuraciones del sistema, solo debe realizarse de manera controlada de acuerdo con un procedimiento definido. Aquí lo que nos está señalando, bajo nuestro punto de vista, es que antes de aplicar los cambios tenemos que tener en cuenta una metodología que tengamos previsto qué necesitamos saber del cambio, cómo lo vamos a gestionar, qué registro va a quedar y cómo lo vamos a implantar. Y eso no hay que improvisar, tenemos que tener, antes de poner en marcha un sistema informatizado, ese procedimiento definido. Y ojo, también lo que nos está diciendo es que cualquier cambio, ya sea ampliación de funcionalidades como cambio hardware, aplica a que hagamos esa gestión, pero también incluye las configuraciones del sistema. Es decir, cuando configuremos un sistema, esto puede afectar a su correcto funcionamiento o a su uso previsto. Entonces, también no serán solo cambios a nivel de código fuente o a nivel de hardware, sino también configuraciones que pueden poner en riesgo ese proceso informatizado. Y ese anexo 11 así nos lo indica. También, en cuanto a la base documental que tenemos que abordar a lo largo del proyecto de validación, nos dice: la documentación de validación debe incluir los registros de controles de cambio y los informes de cualquier desviación observada durante el proceso de validación. Es decir, debemos de dejar evidencia de lo que se solicita, cómo lo gestionamos, qué hemos verificado y cómo es el seguimiento de todo esto, de una forma documentada y justificada. Muy bien. Una vez tenida en cuenta esta premisa, como hemos comentado, dentro de la validación se tiene que contemplar esta acción tan crítica, la gestión de cambios. Y como sabéis, la validación al final lo que hace es observar el sistema informatizado en todo su ciclo de vida. ¿Esto qué significa? Bien, desde que nace la necesidad de informatizar un proceso y adquirimos un software o lo desarrollamos, hasta que verificamos que funciona bien, empezamos a utilizarlo y lo mantenemos bajo control todo el periodo de archivo que tengamos que mantener esos datos en el sistema. Y ahí lo que queremos señalar en esta diapositiva es que los cambios se aplican a diferentes puntos de ese ciclo de vida del sistema. Tanto cuando estamos adquiriendo un sistema y averiguamos toda su funcionalidad y vemos si es necesario adaptar ese sistema para poder cubrir todo el proceso de la organización, como también es posible que durante el tiempo de uso del sistema, ya sea por optimizar el proceso, ya sea por cambios en la normativa o por diferentes explotación de datos, por diferentes motivos, también durante el tiempo de uso va a ser necesario hacer esta gestión. E incluso, como señalamos aquí, durante el tiempo en el que el sistema esté ya retirado, que no esté usado por parte de los usuarios finales, pero tengamos que prestarle atención porque está albergando información crítica que está en periodo de archivo, pues es posible también que tengamos una necesidad, por ejemplo, de actualizar sistemas operativos o aplicar algún cambio que pueda afectar a ese tiempo de archivo. Por tanto, lo que queremos señalar en esta diapositiva es que dentro del plan maestro de validación se debe contemplar ese proceso de control de cambios, definiendo procedimientos de cómo actuar, estableciendo unas normas de calidad en cuanto a qué flujo vamos a tener que tener, qué es la documentación exigible y esos criterios de aceptación para darlos por conformes. Tanto en el proceso de inicio del cambio, cuando se solicita, teniéndolo en cuenta de cómo se planifica, cómo se ejecuta y esas verificaciones. Bien, como hemos comentado en otros webinars, al final la validación, aunque hable de que es una validación de sistemas informatizados, lo que queremos conseguir es hacer un proceso informatizado robusto y determinar todas esas variables que le pueden afectar a su correcto funcionamiento según ese uso previsto. Y esas espinas del pez, en la forma del gráfico que ponemos en la diapositiva, al final todas esas variables que pueden afectarles, pues pueden ser, por un lado,
el sistema informatizado en cuanto a la aplicación, que si se acopla o no al proceso, la infraestructura informática que le da todos esos recursos a la aplicación, tanto en rendimiento como en características informáticas para que pueda funcionar bien, los equipos de proceso que dan información, que primero captan los datos y después se los proporcionan al sistema, también los proveedores de servicios que nos pueden dar soporte tanto en la formación a los usuarios como en la implantación y la instalación del sistema, como, por ejemplo, los desarrollos, muy crítico para este curso. También un factor crítico a tener en cuenta son los usuarios, en cómo manejen el sistema, cómo los declaremos dentro del sistema para hacer sus acciones atribuibles y cómo es la seguridad que definimos para ver qué puede hacer cada usuario en cada sistema. Y el concepto de integridad de datos en todo su ciclo de vida. Bien, señalo esto porque cuando validamos el sistema controlamos todas esas variables que pueden afectarle al proceso, pero también tenemos que establecer un procedimiento que si cambiamos, aplicamos algún cambio en cada una de estas espinas, también podemos poner en riesgo ese proceso que tenemos que mantener en una situación de control. Principalmente, los cambios en el punto 1 y el punto 2 que señalo en la diapositiva, que son por un lado la aplicación y por otro lado la infraestructura informática, quizás sea los cambios que pueden afectar más directamente a ese proceso o que pueden suponer un riesgo. Entonces, aquí he puesto algunos ejemplos de esos cambios. En cuanto al sistema informatizado, pues un cambio en la versión de la aplicación conlleva un control de cambios, puede poner en riesgo ese proceso. La creación, modificación o baja de funcionalidades que puedan estar operativas en la organización también van a suponer un control de cambios. Como he comentado antes, cambios en configuración crítica del sistema también pueden afectar a su correcto funcionamiento y pueden aplicar a que tengamos que realizar un cambio. Y integraciones que hagamos en el sistema informatizado en cuanto a conectividad con nuevos equipos o ampliación de esas funcionalidades también van a suponer. Cambios que puedan venir por parte de la infraestructura informática, pues el cambio de versión de una base de datos o la actualización o cambio de servidores o cambio de algún componente físico, hardware o configuración en cuanto a la seguridad pueden afectar a comunicaciones y al correcto funcionamiento de esa aplicación. Por tanto, también será de aplicación en esta gestión. Otros factores que pueden ser causa de control de cambios pueden venir de los equipos de proceso que tengamos gestionados. Por ejemplo, la adquisición de nuevos equipos o modelos nuevos de equipos pueden afectar a ese correcto funcionamiento o nuevas integraciones con equipos o captación de nueva información también será de aplicación. También si cambiamos de proveedor o ampliamos el servicio en cuanto a instalación, en cuanto a actualización de aplicaciones o en cuanto a desarrollo, también lo debemos de tener en cuenta. Riesgos que tengamos en cuenta en el control de cambios en cuanto al personal puede afectar tanto a los administradores del sistema en cuanto a su gestión o tanto a los usuarios finales que hacen uso de ellos y su capacitación. Y también cambios en el equipo de validación pueden afectar a todo el entorno de control. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, cambia el aprobador de la validación, es decir, por ejemplo, el director técnico, también habrá un proceso para incorporar a la nueva persona tanto en la metodología de la validación como en toda esa estrategia, en todo el sistema de calidad que hemos montado. Por tanto, también puede ser de aplicación. Y en cuanto a la integridad de datos, será otro factor que pueda ser causa de control de cambios en cuanto a si tenemos que hacer alguna migración, copias de seguridad, que hagamos cambios en esa política o cambios en el plan de contingencia.
Muy bien, una vez hemos visto las causas de los cambios, lo primero que queremos hacer es determinar en qué riesgos pueden conllevar esos cambios. Y lo normal cuando estamos analizando esos cambios es que pensemos que pueden aplicar al funcionamiento futuro de la aplicación. Pero lo que queremos señalar en esta diapositiva es que es correcto, un cambio puede repercutir en ese funcionamiento futuro del sistema informatizado, pero también de forma directa o indirectamente puede afectar al funcionamiento actual del sistema, incluso también en los datos históricos que estén contenidos en ese sistema. Por tanto, lo que queremos señalar en esta diapositiva es que el alcance de ese riesgo puede ser, si es, por ejemplo, un cambio en cuanto a funcionalidad, a que afecte tanto a esta funcionalidad que estamos modificando como al resto de funcionalidades del mismo sistema o incluso a sistemas que estén integrados con este que se cambia, ¿de acuerdo? Tanto los que hay un interface directos como los que no. Por ejemplo, si ampliamos el código de artículo de 7 dígitos a 8, esto va a repercutir, por ejemplo, si ese sistema está en contacto con otro sistema y se manda esa información directamente, va a influir al siguiente sistema informatizado, pero, por ejemplo, a Excels que tengan el código de artículo en su gestión, pues también de alguna forma repercutirá porque vamos a modificar ese código, ¿de acuerdo? Claro, como vemos, cuando aplicamos un cambio tenemos que tener en cuenta toda la afectación en ese sistema y en otros procesos. Y según cómo sea la organización y cuánto sea de grande lo que es el entorno informatizado, puede, si está concentrado en una o varias personas, realmente puede ser complicado tener esa perspectiva de si aplico un cambio, a qué va a repercutir. Por eso es de vital importancia lo que señalábamos en el webinar anterior, cuando hablábamos del plan maestro de validación, que es de vital importancia disponer de un inventario de sistemas informatizados donde queden listados y de que cada uno de ellos tengamos claro el alcance en cuanto al proceso que cubre cada uno, de forma que cuando estemos aplicando un cambio en un sistema podamos revisar ese inventario y obtener la respuesta de a qué puede afectar, ¿de acuerdo? Bien, una vez hemos visto los posibles tipos de cambio y los riesgos que pueden conllevar, nos planteamos en ese procedimiento, en esa metodología de gestión de cambios que tenemos que implantar en la organización, cuál sería el objetivo principal de ese procedimiento. Y al final, la gestión de cambios es el proceso de controlar todo ese ciclo de vida de los cambios, desde que se solicitan hasta que se desarrollan y se implantan de forma controlada. Y el objetivo principal de esta gestión es permitir esa ejecución, esa realización de los cambios, produciendo beneficios sin comprometer a los procesos y registros regulados ya existentes y con una interrupción mínima, en la medida de lo posible, del servicio, ¿de acuerdo? Como hemos comentado antes, comprende todo el ciclo de vida del sistema, desde que se adquiere el sistema y se modifica para adaptarlo al proceso, pasando por todo su uso dentro de la organización y teniendo en cuenta cuando el sistema está en periodo de archivo. Y, como hemos comentado, debe aplicarse a componentes hardware y software que juntos satisfacen ese proceso, ¿de acuerdo? Contemplando toda la documentación relacionada y esos registros para dar evidencia. Señalar también que el procedimiento de control de cambios debe contemplarse en la estrategia de validación, como hemos comentado. Bien, una vez tenemos ese objetivo, lo que hemos comentado es que al final ese ciclo de vida del cambio es un proceso que tenemos que tener bajo control. Y lo que queremos señalar con esta diapositiva es que tenemos que tener ese flujo definido. Tenemos que dar todas las herramientas para resolver bien lo que
se pretende con el cambio, de comprenderlo bien, analizar bien esa repercusión e implantarlo bajo control, de una manera definida. Bien, al final, bajo nuestro punto de vista, lo que es el proceso de control de cambio se compone de todas estas etapas. Hay un proceso de solicitud. Ahora iremos viendo cada una de las etapas un poco su detalle, pero primero un cambio se tiene que solicitar, pasa por una evaluación de ese impacto, se toma una decisión sobre implantarlo o no el cambio, pasa por una etapa de desarrollo y un plan de acción asociado también a esa actividad de desarrollo. Una vez está todo bajo control, se procede a la liberación para que se ponga en marcha en un entorno productivo, el que utilizan los usuarios finales, y una vez implantado, como cualquier sistema de calidad, porque esto forma parte del sistema de calidad, se tiene que establecer todas las herramientas para poder seguirlo de forma concreta. De forma que, igual que en algunos otros cambios que se producen en el sistema de calidad, un cambio en el sistema informatizado no puede ser una conversación corta o un correo que te indiquen necesito que cambies esto del sistema informatizado, porque puede tener una repercusión directamente en el proceso o directamente en la trazabilidad en cuanto a que afecte esa trazabilidad. Decir que lo que vamos a proponer es una metodología con los puntos clave a tener en cuenta en cada una de esas fases y destacar que, como siempre, y dentro del proyecto de validación siempre lo nombramos así, no es solo necesitamos un equipo de proyecto multidisciplinar, necesitamos el conocimiento y la experiencia del personal informático en cuanto a representantes del software y la infraestructura informática que den soporte, porque es un cambio en gran medida informático, pero también necesitamos ese apoyo de los representantes del proceso para ver que esa solución informatizada se adapta al proceso que está en vuestra organización, y también el apoyo de calidad en cuanto a toda la gestión y la documentación de lo que se lleve a cabo, y también en cómo se resuelven ciertas funcionalidades para que estén dentro del marco del sistema de calidad. Bien, una vez contemplado estos puntos de estrategia de gestión de cambios, lo que vamos a ir haciendo es pasar por cada uno de las partes y enfocarlas de una forma lo más práctica posible. Bien, como hemos comentado, el proceso se inicia con una solicitud de cambio. Esta solicitud de cambio debe estar procedimentada y dejar registro, es decir, antes de poder poner en marcha todo este sistema, habremos hablado con los representantes de los sistemas informatizados, la parte software, la parte de calidad, para determinar cuáles son los puntos claves que ellos necesitan entender para poder hacer un diseño de un cambio, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué incógnitas tienen que resolver el personal que solicita ese cambio para que pueda ser realmente comprendido y ejecutado de forma a lo que se prevé por parte de los departamentos de IT? Entonces, bajo nuestro punto de vista, cualquier miembro de la organización podría realizar esa solicitud, incluso también personal externo, porque el control de cambios también puede surgir, por ejemplo, de auditorías internas o externas, que veamos que es necesario aplicar ciertos cambios en los sistemas informatizados. Las causas pueden ser o bien por motivos de inspección o auditoría, por detección de incidencias en el funcionamiento del sistema o por un cambio de requerimientos de usuario en cuanto a que se cambie el proceso, se cambie la instalación, se cambie la normativa y necesite cambiar ese uso previsto del sistema informatizado. O también por cambios más informáticos en cuanto a infraestructura, su parte software y hardware, que también me implique a realizar esta tarea. Por tanto, cualquier miembro de la organización podría ser el emisor de esta solicitud y, como mínimo, bajo nuestro punto de vista, sería necesario detallar sobre todo el motivo del cambio, el porqué, pero determinando esa causa raíz de la razón, el objetivo en el que se persigue la mejora y una descripción de ese escenario futuro informatizado. También, en la medida de lo posible, si se conoce el sistema informatizado que pueda estar afectado o los equipos de proceso, y ese plazo temporal
que también es muy crítico normalmente por ese personal que solicita el cambio. Tiene que estar también procedimentado cuál sería el receptor de esa solicitud para establecer esa vía totalmente definida y que no haya ninguna duda. Hay que determinar, por tanto, una plantilla de solicitud donde esté muy claro qué información le pedimos al personal que solicita cambios, pero también tenemos que decir a quién se dirige esa solicitud de una forma clara para que ellos lo puedan hacer de una forma sencilla. Nosotros aquí destacamos que una buena práctica sería lanzarle esas solicitudes de cambio al líder de la validación. Pero a veces, según también la estructura de la empresa o la organización, pueden ser los representantes de cada uno de los sistemas que después ya estarán comunicados con ese equipo de validación. Este es uno de los ejemplos de plantilla de solicitud de cambios, realmente es la primera parte de la plantilla. Hemos querido poner este ejemplo porque con muy pocos medios, un Word que después pueda subirse a un sistema de gestión documental o tal y como tengáis vuestro sistema de calidad, con muy pocas herramientas lo podáis llevar a cabo. Esto también puede ser un formulario dentro de un SGD, un sistema de tickets implementado y desarrollado internamente por el departamento de IT, es decir, es posible que tengamos diferentes formas de abordar esta tarea. Lo principal es que necesitamos establecer una vía de solicitud y necesitamos establecer esa información crítica que tenemos que determinar a la hora de hacer la solicitud. Bajo nuestro punto de vista, debemos de determinar una fecha de solicitud. Como hemos dicho, también debemos de aclarar cuál es el emisor de la solicitud. Como hemos establecido, cualquier miembro de la organización podría llevar a cabo esta solicitud. Muchas veces lo que se hace también es que a nivel de departamento o a nivel de instalación, si es un grupo de empresas o hay varias localizaciones, cualquiera del departamento puede emitir esa solicitud, la asegura con su responsable de departamento o de instalación y ya se pasa a lo que es el líder de la validación o el representante del sistema. Esto también según política interna y según vuestra jerarquía y grado de comunicación. Hay que establecer ese destinatario y ese objetivo del cambio. Y el motivo del cambio determinando la causa raíz y esa descripción. Por ejemplo, imaginemos que en un proceso de recepción de mercancía se queda solo en el certificado de análisis de la mercancía que te entrega el proveedor en papel en el momento de la recepción, el lote del proveedor. Y que el sistema únicamente cuando le decimos que ha llegado una mercancía, únicamente lo que hace es generar ese lote interno que vamos a utilizar en toda la trazabilidad del sistema y que al final ahí simplemente se anota en ese certificado y no queda trazado dentro del sistema, solo en papel, ese lote de proveedor. Pues podría ser el motivo del cambio el objetivo del cambio sería mantener la trazabilidad del lote interno y el lote proveedor dentro del sistema informatizado. La causa raíz es que realmente no se lleva una trazabilidad a nivel informatizada del lote del proveedor, sí que se llevaría, quizás podría ser hasta correcto, porque se llevaría una gestión, digamos, documental, pero al final el motivo del cambio es tener esa posibilidad de trazarlo informáticamente para después explotar esos datos de una forma más óptima, por ejemplo, y la descripción del cambio, por ejemplo, que en el proceso de recepción de mercancía, además de la caducidad, sea posible determinar para alguna clase de artículos, no todos, ese lote de proveedor. Bien, aquí a lo mejor os sorprende que no haya un apartado donde definamos un poco cómo hacerlo. Bajo nuestro punto de vista, lo que nos tienen que aportar los representantes de los procesos y los representantes de calidad en cuanto a requerimientos de trazabilidad es lo que se persigue, el motivo real, qué se quiere controlar. Después, el personal de los representantes del software y de la infraestructura van a ver cómo materializar ese proceso en algo informático en cuanto a la programación, en cuanto a si hace falta un check o dos pantallas más. Siempre en el diseño y en la configuración se va a tener en cuenta, por supuesto, ese
ese punto de vista y esa agilidad del proceso que tenga que confirmarlo el representante. Pero muchas veces en la solicitud lo que observamos nosotros es que a veces lo complicado es cuando nos solicitan que nos están intentando resolver cómo gestionar esto informáticamente. Con lo que ellos realmente lo que están conociendo muy bien es por qué y qué quieren controlar. Bien, una vez tenemos este traspaso de información de qué necesito, como hemos comentado, este formulario, ya sea si se recibe electrónicamente o a través de papel, tiene que quedar registrado y esto será parte del procedimiento y veremos un poquito más tarde ese listado de todos los cambios previstos y almacenados con esos datos clave. Bajo nuestro punto de vista, y aquí como siempre digo no hay una forma correcta de hacerlo, esto es uno que pensamos que con nuestra experiencia de haberlo ejecutado es bastante óptimo. Nosotros la evaluación lo que hacemos es componerla de 2 pasos. El primer paso es un estudio rápido del cambio y después ya es una evaluación técnica donde aquí ya damos detalles de cómo vamos a hacer el cambio. En este estudio rápido, ¿de qué se compone? Bueno, el representante del software recibe esa solicitud y con el personal oportuno que sea necesario para comprender bien lo que tiene entre manos y de lo que se está tratando, evalúa ese caso y realiza un diagnóstico y dictamen inicial, rechazando o aceptando el cambio. ¿Por qué? Porque entre otras causas de rechazo puede ser, por ejemplo, solicitud incompleta. Por ejemplo, que te digan una solicitud, pues la recepción de mercancías no funciona correctamente. Quizás el representante del software en el entorno de test puede entrar y revisar un poco el funcionamiento, pero no estaría descrito realmente cuál es el problema y qué se quiere cambiar. O es posible que se reciban una solicitud, alguna funcionalidad, por ejemplo, que el sistema ya lo ejecuta y a lo mejor lo que estamos viendo y detectando, que es muy importante también, es que hay una mala configuración o un uso no previsto y que esté dentro de lo contemplado en cuanto al funcionamiento del sistema y tengamos que poner el foco ahí y que repercuta en realizar más formación o aplicar una configuración correcta, ¿de acuerdo? No todo va a aplicar a un cambio directo del sistema. O estrategia, por ejemplo, nos están pidiendo en la recepción de la mercancía, en vez de introducir ciertos datos a mano, que se puedan incorporar un lector de código de barras para evitar esa introducción de datos manual y esos errores. Bien, si la estrategia de empresa es incorporar un sistema de gestión de almacén en breve, pues a lo mejor se rechaza ese cambio porque ya está contemplado aplicar esa funcionalidad y lo que tenemos que hacer es comunicarlo dentro de la organización, ¿no? En caso de que no pase todo esto, también hay una evaluación rápida de esa solicitud, se acepta, ¿vale? Revisando brevemente, bueno, todos los puntos críticos que pueden impactar en ese entorno de control, ¿vale? Ahora vamos a ver el detalle práctico. Al final, el representante del software, con todo el personal soporte necesario, emitirá un informe periódico a todo el equipo de validación para que esté totalmente informado y si ningún personal del equipo de validación determina un problema en cuanto al dictamen del representante del software, ya sea aceptación o rechazo, el emisor ya responderá de una forma rápida al emisor de esa solicitud para decir que se va a tramitar. Es decir, si estamos diciendo que necesitamos ciertos datos en cuanto a la solicitud de los cambios, también es una buena práctica, una vez recibimos esa solicitud, dar una respuesta más o menos rápida a ese emisor para decirle un poco si sigue en curso o si tenemos que programar alguna formación o alguna acción similar. Como he comentado, la solicitud de cambio puede ser causa al final de una desviación que sea necesario no aplicar un cambio directamente en el sistema, sino hacer una formación adicional o cambio de permisos, reuniones para aclarar ciertos roles, todo esto. O, en caso de que se acepte el cambio,
ya es necesario realizar un informe, una evaluación un poco más en profundidad de esas especificaciones técnicas para ver cuál es el plan de acción para elaborar ese cambio, que no solo desarrollar el propio cambio, sino tiene ciertas verificaciones asociadas o cierta actualización de la documentación, ¿de acuerdo? Y eso queda contemplado en el documento de especificaciones técnicas. Sí que cuando llegamos a ese documento de especificaciones técnicas, se forma un pequeño equipo de trabajo según también la envergadura del cambio para incorporar al personal que pueda aportar toda su experiencia y conocimiento para hacer un buen cambio. Tanto puede ser los miembros del equipo de validación o personal especialista en el proceso que vamos a cambiar para tener en cuenta todo ese conocimiento. Podéis pensar que este es un flujo muy largo y que hay muchos tipos de cambio, unos que son muy simples y otros que son muy complejos, y parece que estamos añadiendo mucha complejidad a toda esa gestión de cambios. Pero al final lo que quiero destacar es que los pasos siempre son los mismos. Lo que pasa es que dependerá de cuánto de grande sea el cambio a que al final haya que hacer más acciones o no. Pero los pasos de solicitarlo, evaluarlo, implantarlo con un control es independiente de lo grande que sea o no el cambio. Y os aseguro que haciéndolo de esta forma prevista y determinada se ahorran muchos reprocesos que si no se hace todo este flujo de workflow de trabajo que os planteo aquí por propia experiencia. Bien, antes hemos visto parte de la plantilla donde escribía el emisor de la solicitud y esta es la parte final de esa plantilla de solicitud de cambios que ya es rellenada por ese representante del software en colaboración a todo el equipo que haga falta, como hemos comentado. Y aquí lo que decimos es que hay una parte de identificar quién hace esa evaluación, tanto los representantes del software como los que sean necesarios, el personal necesario, y ahí lo que hacemos es, bien, una vez has comprendido lo que se está pidiendo en la solicitud, revisa ciertos impactos en ciertos puntos. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene el cambio sobre el producto o servicio? En cuanto a la trazabilidad o en cuanto a la liberación o en cuanto al servicio, si se trata de un sistema de un CRD, por ejemplo, ¿de acuerdo? O impacto en cuanto al cumplimiento normativo. Si lo que nos están exigiendo es que añadamos la causa de cambio en el audit trail, pues ahí estará afectando a que ahora mismo, si no lo tenemos especificado, podamos estar teniendo ahí un impacto negativo sobre el cumplimiento de las normas, ¿no? Y ya del propio cambio, el impacto en el proceso. Pues, por ejemplo, el incorporar el lote pues puede afectar al proceso tanto de recepción como a la trazabilidad global del sistema en cuanto al artículo y lote, ¿de acuerdo? Impacto sobre la información en cuanto a la trazabilidad de toda la información del sistema, impacto en el software en cuanto a la funcionalidad o funcionalidades que pueden impactar, impacto en el hardware en cuanto a si necesitamos algún dispositivo físico que nos pueda dar soporte en algún momento, impacto en integraciones en cuanto al cambio. Por ejemplo, si el sistema que está gestionando el lote de proveedores es un SGA y estaba integrado con un RP para informarle de la entrega de mercancía para hacer un albarán de recepción, por ejemplo, si incorporamos el lote de proveedor, ahí en la integración entre la información que manda el SGA de la recepción al RP, pues habrá que incorporar un dato y además muy crítico, pues ahí también tenerlo en cuenta. Y el cambio en funcionamiento para usuarios. ¿Por qué? Porque hay algunos cambios que a lo mejor es transparente para el usuario final que está utilizando el sistema. Nosotros tenemos que ver la repercusión, nosotros en cuanto a equipo de validación, la repercusión que puede tener ese cambio, como por ejemplo la actualización de una base de datos, pero realmente el usuario realmente no repercute en su funcionamiento del día a día, en el uso de ese sistema. Habrá cambios que sí impacten en ese funcionamiento y podrá llevar una formación más o menos extensa y un seguimiento más o menos extenso. Con esa perspectiva inicial, ya podremos, con ese equipo de trabajo que hemos nombrado, determinar ese nivel de impacto entre alto o bajo, ¿de acuerdo? Y en ese dictamen, y hacer un dictamen en cuanto a aceptar o rechazar ese cambio, ¿vale? De una forma justificada a través de todo lo que vayamos completando en este informe.
También observaciones del dictamen inicial, si ya en ese análisis queremos hacer como un inventario de cambios previstos para abordar un cambio. Por ejemplo, en la introducción de ese lote, pues añadir un campo en el interface, añadir ese campo en la recepción de la mercancía en el terminal de radiofrecuencia. Es decir, todo lo que veamos que ya un poco desglosar ese campo. Como hemos comentado, una vez evaluado, es necesario que retomemos, comuniquemos esa respuesta más o menos rápida a ese emisor de la solicitud. Incluso también añadiría ahí otras personas que puedan estar afectadas por ese cambio, ¿de acuerdo? Y por otro lado, este documento también nos sirve para asociar, a lo mejor este cambio se rechaza, pero aquí asociamos una medida correctiva que es una formación o un plan de reunión para tomar ciertas decisiones. Y en caso de que se acepte, también esta parte última del documento, que llamamos vínculo al documento de especificaciones técnicas, pues ahí lo que hacemos es ligar esta solicitud al detalle más técnico de cómo vamos a abordar el cambio. Así, nosotros proponemos todo el proceso de solicitud de cambios y esa evaluación preliminar. Bien, una vez esos cambios se aceptan, ya tanto si son con un impacto alto o son de impacto bajo, es necesario especificar, realizar ese informe de especificaciones técnicas. ¿Qué información contempla ese informe? Bien, detalla el cambio, ya más a nivel informático, en cuanto a alta o baja de funcionalidades, flujo de pantallas, nuevos datos a configurar que sean necesarios, controles en proceso en las pantallas, datos del interface, permisos de acceso, alertas, etiquetas o cambio de hardware, ya temas más concretos del cambio, ¿de acuerdo? También, una vez tenemos ese detalle, debemos hacer un análisis de riesgos para establecer la criticidad, porque al final pueden haber muchos detalles y necesitamos determinar cuáles son los puntos más críticos que después a lo largo del desarrollo vamos a tener que tener en cuenta y verificar para tenerlos en cuenta en nuestro criterio de aceptación para dar por OK el cambio, ¿no? Y al final, como siempre decimos, la herramienta que nos da esta visión es el análisis de riesgos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta, pues, ese proceso informatizado desde el enfoque funcional, de seguridad, integridad de datos y cumplimiento de la normativa aplicable. Teniendo en cuenta que cuando cambiamos un sistema, como hemos comentado antes, no repercute solo en este sistema, puede repercutir en otros sistemas que estén integrados o no, o incluso equipos de proceso, ¿de acuerdo? Y también prestaremos atención a esos datos afectados, tanto los que ya están existentes en la aplicación para mantenerlos que cumplan esa integridad de datos después del cambio, como tener en cuenta esa información nueva crítica a generar quizás para que se pueda llevar a cabo una nueva funcionalidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Dentro también del informe de especificaciones técnicas, llevará un plan de acción, como hemos comentado antes, no es solo ejecutar el propio desarrollo o el cambio, sino ciertas acciones de verificación y documentación a realizar. Tendremos en cuenta las integraciones, esa comunicación con equipos y esa formación a realizar si el cambio realmente repercute en la operativa de los usuarios finales. Esto está muy bien porque lo que vamos a hacer es, con la solicitud, identificar cambios ya informáticos muy concretos que tendremos que llevar a cabo. Después de esa identificación haremos ese análisis de riesgos para establecer esa criticidad y determinaremos con esos riesgos acciones a realizar para llevar a cabo el desarrollo. Pero esto no se quedaría en nada si no definimos un plan. ¿Quién tiene que hacer qué? ¿En qué momento? ¿En qué secuencia? ¿Con qué plazo? ¿De acuerdo? Es decir, establecer responsabilidades, criterios de aceptación y orden concreto, ¿de acuerdo? Porque si no, está muy bien definido, pero se producen reprocesos porque no hay un gobierno claro de cómo hacer las cosas, ¿correcto? Y entonces ahí, sobre todo,
Ahora entraremos más en práctica, pero sobre todo definir quién elabora el documento de especificaciones técnicas, porque ahí está claro que se tienen en cuenta un montón de visiones, pero normalmente hay un piloto que los va recogiendo todo ese contenido de la experiencia de todo el equipo de trabajo y lo plasma en ese documento central. ¿Quién va a hacer el desarrollo? ¿Va a ser una empresa externa? ¿Va a ser un departamento interno? ¿Quién va a testear la funcionalidad si aplica ese testeo? ¿Quién va a modificar documentación, por ejemplo, de procedimientos? ¿Quién va a realizar la formación a los usuarios finales? ¿Quién va a, una vez implantado el cambio, si es necesario aplicar configuración adicional? ¿Quién va a encargarse de hacer esto? Es decir, tenemos que atar todos los flecos que puedan surgir de ese cambio, no solo determinando qué hay que hacer, sino identificando esos responsables y esos momentos de aplicación de esas tareas y ese plazo temporal que también normalmente es muy de interés a quien solicita ese cambio. Bien, esta es la primera parte de las especificaciones técnicas que nosotros siempre proponemos. Ya os digo que lo hemos hecho de una forma como si fuera en papel para que lo podáis aplicar absolutamente todos, ¿vale? Primero, esas especificaciones técnicas se relacionan con la solicitud o solicitudes de cambio, porque muchas veces hay varias solicitudes más o menos que están pidiendo lo mismo y además eso aporta un montón de valor porque lo que estamos haciendo es centralizar todas esas solicitudes, ver cómo aplican de forma global a un proceso y ver cómo aplicamos un cambio teniendo en cuenta toda la perspectiva, ¿no? Entonces, no es solo una solicitud, una especificación técnica, sino puede ser un conjunto de solicitudes que al final se hace un escenario contando con todos los implicados futuro que al final complazca un poco a la parte regulada, a la parte funcional y a la parte de IT, ¿de acuerdo? Habrá un nivel de impacto, como hemos comentado, alto o bajo. Ahí hemos profundizado antes en lo que consideramos alto o bajo. También tenemos que ver dentro de la organización un poco establecer ese punto, pero al final bajo para nosotros es algo más de visibilidad, de señalar ciertas cosas, de incorporar un dato en una pantalla que ya está gestionado, que llevará su correspondiente testeo, pero realmente no afecta a la estructura y al flujo de información y al funcionamiento del sistema. Es algo más de visibilidad, digámoslo así. Y el resto es de impacto alto. Ahí no hay hay que ver que muchas veces los clasificamos como impacto alto, pero son cambios muy concretos que después pasamos este flujo de forma rápida, ¿de acuerdo? Es, digamos, un procedimiento flexible. Pero en ese punto de vista, pues se clasifica como alto todo cambio importante, sobre todo de configuración y desarrollo o a nivel de hardware que implique una diferente gestión del proceso. Bien, determinamos también ese equipo de trabajo. Como hemos comentado, puede ser tanto el personal del equipo de validación inicialmente nombrado en la validación del sistema y también incorporar especialistas que aporten valor en el proceso o en la gestión que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ahí ya habrá un detalle inicial del cambio más técnico, como he comentado, con esos puntos concretos del cambio, pues introducir un campo, introducir un nuevo interface, integrarme con otro protocolo en este equipo, cambiar la periodicidad de estas copias, lo que sea. Y una vez hemos identificado, al final tenemos un cambio que lo desgranamos en el apartado anterior en muchos pequeños cambios informáticos, porque introducir, por ejemplo, el lote de proveedor en la recepción de la mercancía parece que es una cosa, pero al final repercute en que en el maestro de artículos, por ejemplo, haya un check nuevo, que en la pantalla de recepción de mercancías se controle algo diferente por código de barras y que viaja por interface para crear el albarán, por ejemplo, ya son 3 pequeños cambios de una petición, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante tener esa capacidad y por eso a nivel de equipo de proyecto tenemos el personal informático que tenga que dar soporte en ese sentido de realmente en qué se compone el cambio y hacer un análisis de riesgos como indico aquí en el texto para establecer esa criticidad teniendo en cuenta el enfoque funcional, de seguridad, de integridad de datos y cumplimiento de la normativa, considerándose la afectación
al proceso, información, software, hardware, integraciones, cambios de interface y absolutamente todo, ¿vale? Entonces, de cada uno de los cambios lo que haríamos es, bueno, primero, lo que es el análisis de riesgos lo haríamos en dos fases. Uno, identificamos esos posibles fallos y cuál sería su efecto sobre el proceso, y una vez tenemos eso, establecemos cuánto de crítico es. Entonces, en la primera parte, como os pongo aquí un ejemplo, es básico, pero bueno, la semana que viene también vamos a profundizar en este punto, por lo que no me quería alargar demasiado en este punto, ¿no? Pero aquí, de cada cambio crítico de este control de cambios, lo que hacemos es ponerlo en esa primera columna y de cada uno identificamos posibles fallos. Por ejemplo, si incorporamos un nuevo campo, un interface entre sistemas, pues el posible fallo es que ese campo esté mal informado en el interface, que se mande mal la información, o que no se procese bien por el destino, o que, no sé, o que hay un fallo de seguridad en cuanto al si es una sincronización de carpetas. Es decir, de cada uno de los cambios pueden haber uno o varios fallos, ¿de acuerdo? Y de cada uno de ellos establecer, esto es muy importante, llegar a la causa raíz. Y ahí, en ese sentido también, en cuanto a la metodología Lean, está también el método este de los 5 porqués, vas a ir preguntándote hasta que llegues a la causa raíz y al final puede ser un cambio de un problema de software, un problema de hardware, un problema de personal porque depende de una configuración de una introducción de datos manual. Hay que llegar a la causa raíz y esto es lo que también nos están exigiendo ahora en las inspecciones, que vemos que el análisis de riesgos se utiliza en todas las organizaciones, pero muchas veces no se profundiza completamente llegando a esa causa raíz de fallo. Y identificar esa consecuencia, ese efecto. Y después de cada uno de estos puntos, establecer cuánto de crítico sería, ya pasando a la parte 2. En cuanto a cuánto de severo sería en caso de que se produjera, cuánto de probable es que ocurra y cuánto estaríamos equipados para darnos cuenta y detectar que esto se está produciendo. Ahí lo que os pongo es un poco el baremo en cuanto a severidad. Tengo en cuenta lo que pueda repercutir en cuanto al producto o servicio o en cuanto al funcionamiento o seguridad esperado del sistema, y ahí lo clasifico. En cuanto a ocurrencia, también tengo en cuenta la categoría GAMP, estableciendo pues es más crítico que ocurra si es una funcionalidad que he hecho a medida y todavía no he testeado, o sería mucho menos crítico si viene de estándar del sistema, o si hay algún sistema de protección existente como pueda ser una alarma. Pues, ¿de acuerdo? Esto, perdón, la alarma en cuanto a detectabilidad. Y al final ahí nos da un factor de riesgo. Esto será muy crítico a la hora de definir, además del desarrollo, después la comprobación de que todo ese cambio se ha realizado correctamente. Hay que tener en cuenta este conocimiento que nos da el análisis de riesgos para después diseñar esa estrategia de testeo. Bien, una vez hemos desglosado ese cambio en diferentes puntos críticos a realizar en el cambio y hemos establecido esa criticidad, tenemos aquí, hay ya un detalle totalmente de esos puntos que tendremos que llevar a cabo para hacer el desarrollo en concreto, y un plan de acción, es decir, además de documentar, que espero que se haga en el desarrollo, habrá ciertas acciones necesarias a realizar, como cuáles. Os lo pongo aquí en la llave que os dejo ahí escrita. Una posible acción es que si hemos cambiado una funcionalidad, tengamos que actualizar esos requisitos de usuario, tanto a nivel operativo, de seguridad o tecnológicos. Es necesario que ese documento que refleja el uso previsto del sistema pues esté actualizado. Por ejemplo, si es un cambio de proveedor de servicios en cuanto por ejemplo, cambiamos de partner del ERP, pues a nivel de cómo va a ejecutar los desarrollos, también es de vital importancia tener esos acuerdos de servicios. O puede repercutir en un cambio en cuanto a los diagramas de infraestructura, en cuanto a su diseño. Como vimos en el plan maestro de validación, tenemos que tener un inventario
de sistemas, que hagamos también un resumen de ese alcance de cada uno de los sistemas dentro del proceso. Pues ahí quizás tengamos que tener en cuenta actualizar ese inventario y ver si aplica ese análisis actualizar ese análisis de riesgos que cuelga del plan maestro de validación, como comentamos la semana pasada. A lo mejor hay cambios que no repercuten a todas las acciones que estoy nombrando, ¿de acuerdo? La matriz de trazabilidad, como hemos comentado, es ya varias veces, es el documento donde hacemos un inventario de todas las funcionalidades que utilizamos dentro del sistema y después relacionamos por cada una de las funcionalidades toda la documentación de la validación vinculada, ¿de acuerdo? Entonces ahí, en cuanto si ampliamos funcionalidades, disculpad, me informan que podemos tener un problema de sonido. ¿Me escucháis bien? Sí, vale. Lo que comentaba es acciones que, además del desarrollo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que realizar durante esta gestión del cambio. También estaba hablando de la matriz de trazabilidad porque es un documento que ahí centraliza todo el listado de funcionalidades que vamos a utilizar en la organización. Y entonces, en caso de que demos de baja alguna o incorporemos alguna adicional, todo esto se tiene que tener contemplado. O incluso si no ponemos ninguna funcionalidad adicional, pero añadimos test o añadimos documentación, pues también tendremos que actualizarla. Posibles verificaciones. Es posible que hagamos alguna instalación o tengamos que testear alguna funcionalidad de forma individual, que esto sería un TSOQ, o también un cambio derive a una verificación final de proceso, pues PQ. Esto será parte del plan de trabajo del cambio. Es posible que si repercute el cambio a funcionalidades a nivel de interface, tengamos que actualizar procedimientos normalizados de trabajo o instrucciones técnicas existentes o generar nuevas. Es posible también, si empezamos a utilizar nuevos equipos de proceso, como puedan ser terminales de radiofrecuencia o nuevas básculas o nuevos puntos de acceso, pues bueno, conlleven un cambio de inventario con su correspondiente control. Cambios en el perfil de seguridad, aplicando para que los usuarios puedan acceder a esas funcionalidades. Puede repercutir el cambio también a procedimientos de gestión del mantenimiento de la validación. Estos son documentos que, como sabéis, dentro del proyecto de validación hay una parte, sobre todo IQ o QPQ, para dar por liberado el sistema, pero una vez el sistema se da por liberado, hay ciertos procedimientos que nos ayudan a reaccionar durante este tiempo de uso para mantener ese estado de control. Esos procedimientos son, por ejemplo, gestión de copias de seguridad o planes de contingencia o planes de formación. Entonces, en ese sentido, si incorporamos funcionalidades, quizás pueda aplicar un cambio en el plan, en la política general de formación para incorporar ese contenido, o si estamos hablando de utilizar nuevos equipos, pues a la copia de seguridad, por ejemplo, si guardan algo de información. También pueden haber acciones de configuración del sistema, esto es, bien, para hacer una funcionalidad necesito incorporar un check. Vale, pues tendremos que tener claro que una de las acciones, cuando implantemos la funcionalidad en el entorno real, es que no se puede utilizar desde el principio, que necesitamos estar muy atentos y cuando se haga el cambio, que alguien aplique esa configuración para que el sistema funcione adaptado a lo que necesitamos de acuerdo a esos parámetros. Pues eso será dentro del plan de acción una de las tareas a realizar. Y esa formación anterior a la implantación del cambio, si es posible en el entorno de test y dando las máximas herramientas a los usuarios finales para capacitarlos antes del cambio. Esto también, según sea el cambio en cuanto al impacto y en cuanto a repercusión, pues se realiza una estrategia acorde a la envergadura, digamos, del cambio. Muy bien. Y con este detalle, lo que tendríamos al final, que hemos definido tanto qué tenemos que hacer como esos responsables y esa secuencia, pues al final hay una firma de este documento, tanto por quien lo genera como por los que han participado
en su definición y dado el conforme por la organización a través de los aprobadores, y un dictamen final si se puede realizar o no, ¿de acuerdo? Una información de ese dictamen a los emisores de la solicitud y al personal implicado, con una fecha para tener también claro los tiempos y un plazo. Como he comentado, con toda esa información al final se puede tomar esa decisión. Hay que determinar que en los cambios de impacto bajo se utiliza el documento, sobre todo de solicitud de cambios en cuanto a saber el motivo del cambio y ese informe reducido de especificaciones técnicas para tener claro de forma muy clara y concreta qué cambio vamos a aplicar en el sistema y cómo lo vamos a verificar e implantar, ¿vale? Y en cuanto al cambio de impacto alto, sobre todo se utiliza especificaciones técnicas aceptadas por el equipo de validación. Y este documento también quiero señalar que es un documento que sirve y aporta muchísimo valor tanto a los departamentos de IT que tienen que hacer los desarrollos como al proveedor externo. ¿Por qué? Porque estamos definiendo claramente de forma documental qué estamos exigiendo que se programe. De forma que también cuando nos entreguen prototipos podemos revisar la entrega del prototipo contra este documento para asegurar realmente que es verificar ese diseño del escenario que nos están proponiendo. Y a nivel de también sincronizarse con el proveedor, esto ayuda mucho a la comprensión, porque muchas veces parte del éxito o del fracaso en cuanto a gestionar bien incluso las implantaciones del sistema o directamente los desarrollos es la forma de definir al proveedor qué es lo que requiero, de una forma concreta y después también, ya que lo definimos de forma concreta, después se le puede exigir al proveedor que realmente estén dando lo que hemos documentado totalmente de forma clara, ¿de acuerdo? Y esto al final agiliza ese proceso. Muy bien, hasta aquí hemos visto cómo solicitamos un cambio, cómo hemos evaluado de forma rápida y después ejecutando esas especificaciones técnicas y hay un proceso de aceptación o rechazo. Hemos dicho que aunque hay un proceso de rechazo pueden surgir ahí varias acciones formativas o de gestión a realizar y si se acepta hay un proceso de desarrollo, que es justo el que vamos a tratar ahora. Cómo desarrollamos, cómo ejecutamos ese plan de acción y cómo damos por liberado esa estrategia que hemos definido por cada cambio o conjunto de cambios. ¿Cómo vamos a desarrollar? Bueno, aquí lo que establecemos son como puntos clave a la hora de seguir buenas prácticas, ¿vale? Lo que he comentado, al final el departamento de IT interno o el proveedor de servicios se tiene que ceñir a lo que estamos definiendo en ese documento de especificaciones técnicas. Entonces, ahí ganamos mucho en cuanto a claridad, tanto de comunicación como después de exigencia a la hora de recibir esos desarrollos. Después también, antes de abordar esa petición, tenemos que dejar claro a través de los planes de proyecto cómo vamos a gestionar esas clases, de desarrollo. Estoy hablando en todo momento de desarrollos, pero también aplicaría a un proveedor de servicios de infraestructura que estoy migrando, por ejemplo, todo mi CPD local, todo mi cuarto de servidores a la nube. Pues serían otras clases de acciones, ¿de acuerdo? Pero para que sea más de proceso estoy elaborando unos ejemplos más funcionales, ¿de acuerdo? Al final, en los planes de proyecto, lo que estamos diciendo es, por un lado, hay unos acuerdos de servicios con los proveedores que pueden ser económicos, pero sobre todo nosotros cuando empezamos a trabajar en un proyecto de validación es eliminar la incógnita de si se ha establecido un plan de proyecto o no, es decir, establecer el flujo cuando la empresa necesita del desarrollador tanto interno como externo un desarrollo es normalizar ese proceso de diseño a través de especificaciones técnicas y después obtener un feedback del proveedor o tenerlo en cuenta incluso en el diseño de especificaciones técnicas según cómo sea la empresa y lo involucrado que pueda estar el proveedor y también cómo vamos a seguir la ejecución del propio desarrollo y cómo vamos a darlo por conforme. Y ahí podemos establecer como listados de desarrollos pendientes con tiempos definidos,
con grados de urgencias y de cada uno de los desarrollos determinar, además de ese documento de especificaciones técnicas que tendrán que ser validados por las dos partes, ¿qué información requerimos además al proveedor que está desarrollando? Por ejemplo, que tenga un sistema de calidad y que internamente también tenga una gestión de cambios, que tenga determinado cuando se toca código de la empresa, el técnico que ha hecho ese cambio o técnicos, el código fuente que ha cambiado, cuál es su política de versionado y si incluso después del desarrollo nos pueden dar alguna clase de documentación que podamos incorporar en esas especificaciones técnicas en cuanto al código de versión del software o lo que sea que nos pueda aportar más conocimiento sobre ese desarrollo, tanto a nivel personal implicado como a nivel de cambios software y hardware, ¿de acuerdo? Por tanto, los planos de proyecto, fundamental, porque lo que sabéis es que todo lo que no hagáis vosotros tiene que estar auditado y tiene que, como mínimo, estar centralizado en un acuerdo de servicios, el servicio que esperas del tercero. Y después también de forma periódica, aunque por desarrollo nos puedan ir dando esa documentación de forma periódica, hacer una auditoría para revisar que todo lo que no estás haciendo tú lo estás realizando tal y como se acordó, ¿de acuerdo? En cuanto a la implementación técnica, pues bueno, es una pincelada de buenas prácticas tanto para departamentos de desarrollo interno como externo, sobre todo con el fin de que el desarrollo dependa lo mínimo posible del personal asociado o que si hay un equipo de proyecto que puedan desarrollar a la vez, de alguna forma si están ordenados puedan repercutir menos o que esto sea menos un problema, es decir, que tengan normas de codificación, que todo el mundo estructure de la misma forma el código, que lo vaya comentando para que sea entendible en diferentes personal que pueda ser técnico de desarrollo, que tenga claro dónde suben los documentos, lo que son los archivos de la programación con una estructura planificada, ¿de acuerdo? Y pues también de vital importancia esas normas de identificación y trazabilidad del software en cuanto a referencia, versionado, trazabilidad con la especificación funcional o de diseño en cuanto a especificaciones técnicas y el listado de archivos de compilación. Esto también forma parte del cambio porque lo que vamos a hacer es, primero solicitamos el cambio de forma correcta para entenderlo bien. Después lo hemos evaluado viendo su impacto. Ahora estamos viendo cómo lo desarrollamos. Pero después lo que vamos a hacer es testearlo para, en la medida de lo posible, evitar el máximo de riesgos en el entorno de producción, pero también tener claro que si en el momento de instalar ese cambio en real, por lo que sea, haya alguna incidencia, hay una estrategia como de rollback, de decir, bien, hacer una copia de seguridad antes de implantar cada cambio, que tengamos claro todo el código que hemos tocado, para que en caso de que durante la implantación haya algún problema, podamos volver atrás sin ningún problema, porque no lo habríamos empezado a utilizar y lo tendríamos todo bajo control, ¿de acuerdo? Entonces, lo que señalo en la implementación técnica es tanto para gestión interna del desarrollo como también para ese pequeño plan de contingencia que es de vital importancia en esta gestión de cambios. También señalar que en entornos regulados en sistemas informatizados es de vital importancia disponer de diferentes entornos del sistema. Normalmente nos encontramos con 3 entornos diferentes. Está el entorno de desarrollo, donde están gestionando los desarrollos todos los técnicos. Después, una vez esa parte de desarrollo acabado, hay un escenario de test donde están implantados los cambios para que nosotros, como equipo de validación, podamos hacer todas las verificaciones para decir que realmente el sistema opera como se prevé que lo haga, y después hay un entorno de producción o real donde ya es el que se está utilizando por parte de los usuarios finales, ¿vale? Ahí, muy importante determinar y estar alineados con el proveedor. En entornos regulados, los cambios se ejecutan en el entorno de desarrollo y se implantan en el entorno de test. Nunca se implantará en el entorno de producción sin previa liberación del equipo de trabajo correspondiente. Y es más, el entorno de test cualquiera no nos vale, es decir,
tiene que existir dentro de la organización un procedimiento que se llame adecuación del entorno de test. ¿Esto qué significa? Tenemos que crear un escenario informatizado idéntico a lo que es ahora mismo el entorno productivo final, el que está en uso, añadiendo el desarrollo que queremos implantar. De forma que las verificaciones que podamos hacer en ese entorno de test sirvan, porque sería totalmente idéntico al entorno productivo cuando implantemos la mejora, tanto a nivel funcional como a nivel de volumen de datos, porque a veces el volumen de datos puede afectar el correcto funcionamiento y a la lentitud del sistema. No tanto ya si sea correcto o no la respuesta, sino también a su rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí queríamos prestar especial atención a no solo disponer de un entorno de test, sino que sea adecuado, porque al final ahí acaba estando una serie de desarrollos que se van quedando acumulados, que después a lo mejor hace que la verificación que estemos haciendo del desarrollo pueda no ser del todo correcta, porque puede haber otros cambios que me estén repercutiendo a mi resultado final. Así que especial atención. En ese sentido, si estamos utilizando entornos virtualizados, se agiliza, se optimiza esta gestión en una gran medida, porque podemos clonar el entorno de fabricación con todo el volumen de datos, con toda la funcionalidad, sin repercutir absolutamente en nada y aplicar el cambio, y es lo más clon posible del entorno final. Pero a veces, como digo, siempre no hay una forma correcta y pueden haber otros escenarios acoplándonos a la infraestructura informática que tenga el cliente. Bien, aquí no me extenderé demasiado porque lo he comentado antes. Además del desarrollo, hay una buena parte que a veces no se tiene en cuenta en cuanto al control de cambios, que es todas las operaciones o acciones que hay que hacer y dejar esas evidencias documentales. Como hemos comentado, mantener vivo ese documento que dice qué exigimos al software. Para nosotros es que es de vital importancia tener esos requerimientos de usuario actualizados, porque si no, las verificaciones contra qué uso previsto lo estás haciendo. Ese documento tenemos que actualizarlo. Que esté actualizado todos los documentos que evidencien la exigencia que le estamos pidiendo en cuanto al servicio a los proveedores, de vital importancia. Y no estoy hablando tanto de la parte económica, sino de la parte de gestión de calidad. Importantísimo, diagramas de la infraestructura actualizadas, que en este caso, si es un cambio hardware-software, repercutirá. Tener el hábito como sistema de calidad, que es la validación de los sistemas informatizados, tener ese inventario de sistemas actualizado día al día, la matriz de trazabilidad, como he comentado antes, con todas las funcionalidades, no que tiene el sistema, sino que utilizáis vosotros para gestionar vuestro proceso. Puede haber acciones que surjan de aquí del cambio en cuanto a verificaciones IQ o Q o PQ, actualización o creación de documentos de instrucciones técnicas o procedimientos, los inventarios, estos perfiles de seguridad, que en cuanto a configuración muchas veces la aplicación de cambios en este sentido es muy crítico, los procedimientos de gestión como he comentado antes y esa formación necesaria. Bien, con toda esta definición de cambios pasamos a la liberación. Aquí lo que hacemos es monitorizar, seguir y evaluar que el plan de acción se ha realizado de una forma completa, de una forma correcta en cuanto a su ejecución y que se aportan todas las evidencias que toca, legibles y completas también, y que en esas verificaciones que hayan podido salir de ese plan de acción no se hayan encontrado ninguna desviación crítica. Que toda la documentación que hayamos generado, que pueda ser más o menos extensa, no solo la hayamos generado, sino esté aprobada con una secuencia correcta para que sea consistente, esa formación realizada para que cuando hagamos un cambio estemos preparados, si no tampoco estaremos haciendo nada robusto, igual que las seguridades, la configuración, tanto si se puede aplicar
antes del cambio o la que hay que aplicar después del cambio, tenerla clara y no solo clara, sino preparada y con los responsables definidos y en los plazos establecidos, porque muchas veces, a veces los cambios se producen en fines de semana o hay que hacerlos de forma controlada para que cuando realmente el sistema tenga que operar esté totalmente configurado y esos procedimientos de gestión implantados. Bien, y con esto habremos visto toda la parte de solicitud de evaluación, desarrollo y ejecución del plan de acción. ¿Hemos acabado? No. Como siempre decimos, al final el proyecto de validación y el control de cambios dentro del propio proyecto de validación es un sistema que está totalmente vivo y que nos hace estar alertas por si se produce alguna incidencia de cualquier tipo, tanto de falta de formación como error en funcionamiento, como error de configuración, nos haga poder reaccionar de la forma más rápida posible y nos haga volver a la situación de control con un impacto lo más pequeño posible. Y ahí especial atención a contar con representantes del proceso que estén más encima de lo que está ocurriendo en el día a día, representantes del software a nivel de ver un poco el comportamiento del sistema o el rendimiento de la infraestructura y a nivel de calidad en cuanto a todo el cumplimiento. Y también esa revisión de que los usuarios se están adheriendo a los protocolos de uso que se ha establecido en la organización, que a veces en los cambios también es necesario hacer ese seguimiento o más bien acompañamiento. Y en cuanto a ese seguimiento, tener una vía de gestión de incidencias, tanto de cómo se van a comunicar para que cualquiera pueda levantar la mano y pueda, en la medida de lo posible, lo que nosotros intentamos hacer siempre dentro de las áreas, poner un usuario clave que esté formado y que comprenda bien lo que es el funcionamiento más global del sistema y pueda dar una primera cobertura más rápida porque está en continua contacto, digamos, con los usuarios finales y también pueda ser el que escale esas incidencias a los representantes de la validación de este sistema. Pero bueno, como comento, depende de la estructura de la empresa, depende de la criticidad del sistema. Ahí lo que diría es tener una política de gestión de incidencias global y después, utilizando ese inventario del plan maestro de validación, establecer esa vía de incidencias fácil y óptima para cada uno de los sistemas, instalaciones y personal, ¿de acuerdo? Como hemos comentado, tener ese seguimiento de adhesión a los procedimientos, porque muchas veces se da formación, pero una formación de 1 hora o media hora explicando el cambio del sistema no capacita muchas veces a los usuarios, también dependiendo de la envergadura del cambio. Pero muchas veces hay que tener a personal formado que esté haciendo un seguimiento de que se utiliza de la forma en el momento y de la forma correcta, ¿vale? Y tener preparado ese sistema de capas de acciones correctivas y preventivas que también detectemos incidencias o desviaciones que nos haga poder reaccionar, incluso incorporarlas en ese mantenimiento preventivo que podamos tener de datos maestros o de auditorías periódicas del sistema. Y un ejemplo un poco de cómo es muy básico, tenemos un control de todo lo que se ha solicitado en cuanto a cambios, teniendo en cuenta el código, la fecha, los emisores, esa descripción breve, la respuesta y así vemos cuánto de el tiempo medio un poco de respuesta y también nos puede hacer analizar, es como un KPI de estado del sistema, porque si vemos que hay muchas peticiones de un área en concreto o de una funcionalidad concreta, pues nos haga poder reaccionar de una forma más preventiva que correctiva y revisar un poco con los representantes de los procesos o también de calidad, plantearnos si esto está dando una cobertura correcta y completa porque estamos identificando varias incidencias en ese sentido, ¿no? Y después ya de cada uno de los cambios determinar esas especificaciones técnicas, esas fechas de generación, cuando solicitamos los desarrollos también para seguir a los proveedores que puedan darnos este servicio, proceso de entorno de test y registro de incidencias. Para tener todo, sobre todo, es lo que estamos dando son herramientas de control de la situación, de qué tenemos que tocar, qué tenemos que averiguar,
qué tenemos que hacer y con eso aplicar las verificaciones en cada momento que sean oportunas. Y esto es lo que sería un ciclo completo de control de riesgos, tanto desde que surge la necesidad de ese cambio al proceso de evaluación, desarrollo e implantación. Bueno, espero que os sea de interés y que en alguna medida se pueda aplicar a vuestro día a día y que os haya resultado práctico. Voy a ver si hay alguna pregunta. Bien, Beatriz Cervera nos indica: hola, tengo una consulta, la lanzo ya, aunque no sé si se resolverá a lo largo de la presentación. Si tengo que hacer una actualización de un parche de software de un equipo, pero no cambia la versión de software, ¿sería necesario realizar la validación de dicho cambio? Gracias. La respuesta es sí, porque tanto los componentes o elementos software y hardware repercuten al proceso informatizado. Y aunque no sea la versión de la propia aplicación, también repercute, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que el impacto puede ser menor o mayor según lo que sea la actualización. Entonces, en ese sentido, yo lo que te diría es, bien, si tienes un entorno validado, tienes toda la documentación, toda la base documental, no es necesario para nada revalidar lo que es el sistema. Nosotros lo que hacemos es tener este control de cambios que, como habéis visto, es bastante exigente en tener en cuenta la repercusión en diferentes puntos, y lo que haría es determinar un poco ese parche, cuál sería la repercusión, ver si lo puedo provocar en un entorno de test y definir toda esa estrategia en ese plan de acción de control de cambios. Reunir todas las evidencias que pueda de esa actualización, ver si afecta al funcionamiento y entonces implantarlo. Entonces, contemplarlo, sí, porque es parte del software y nos lo dice claramente. Y además que es muy cierto, nosotros con la experiencia que tenemos, a veces incluso actualización de los sistemas operativos hacen o pueden hacer que un sistema a nivel de servidor o servicio incluso pueda afectar. Por tanto, especial atención y la respuesta es sí. Vale, Santiago Sánchez indica: el pasado webinar diste una definición de líder. ¿Podrías volver a hacerlo? Por supuesto. Vale, el concepto de líder surge del concepto de equipo de validación, que lo que decíamos es que la validación no es cuestión de informática porque se trate de una aplicación, ni de calidad porque se trate de un sistema que defiende el Departamento de Calidad en las auditorías y en las inspecciones, sino de un conjunto multidisciplinar de personas que saben mucho de los representantes de los procesos que suceden en vuestra organización, que al final eso es lo que acaba informatizado y lo que hay que asegurar, parte de calidad en cuanto a la normativa aplicable y en cuanto al sistema de calidad que haya que cumplir, que eso depende de cada organización, y representantes de infraestructura y de software que pueda dar cobertura en ese sentido. Entonces, al final, tenemos diferentes puntos de vista que aportan valor a todas esas verificaciones en cada punto de la validación para que las pruebas sean completas. Pero es necesario que estén coordinados con lo que llamábamos líder, nosotros, que es una persona que centraliza todo el proyecto, que comprende todas las fases del proyecto de la validación y va haciendo uso o llamando a cada uno de los representantes que le aportan ese conocimiento para poder llevar a cabo cada una de las tareas. También el líder lo que hace es comunicarse con el director, que es el más alto grado de la organización, que determina que la validación se tiene que ejecutar, que tiene que haber procedimientos y que la validación se tiene que cumplir. Pues al final el líder lo que hace también es reportar al director todos estos resultados de la validación, porque muchas veces al final la validación, que no se pierda el sentido de que intentamos romper el proceso desde diferentes puntos de riesgos y a veces es posible que realmente lleguemos a ver alguna desviación más o menos crítica. Y ahí, en ese sentido, el líder tiene una posición muy clara de obtener toda la información y al final resolver esa incidencia de una forma u otra. A veces se resuelve a través de procedimiento interno y otras veces a través de un control de cambios de un sistema informatizado. Espero haberte respondido. Sí, la siguiente pregunta es de María Isabel. Mi duda es cómo implantar cambios en sistemas que ya están en productivo. Lo que he estado comentando es tanto para sistemas
que estén en proceso de validación como estén en entorno productivo. De hecho, aplica totalmente a los sistemas que estén en productivo. Ahí lo que te aconsejaría es, si tienes un sistema productivo, lo primero que tienes que hacer para tener toda la infraestructura para hacer los cambios es tener un entorno de test que te asegures que sean idénticos, ¿vale? Y después prestar atención al entorno real para identificar los cambios que te van solicitando, ya sea ampliación de funcionalidades o modificación o mejoras de seguridad del sistema, que eso también se produce, o incluso hay una política de actualización en caso de que los servidores sean físicos y estén en local, que cada X tiempo se cambia el hardware. Bien, pues cuando se da este caso de que se tienen que hacer algún cambio software o hardware, si es un tema más funcional en el entorno de test, lo que haces es desarrollar, primero documentas muy bien ese cambio, lo desarrollas y ahí haces todas las verificaciones que apliquen, que muchas veces son tanto OQ para revisar las funcionalidades de forma individual, como BQ para ver que la trazabilidad no se rompe en ningún punto, como también actualizar PNTs o realizar formación, según lo que sea también en la envergadura del cambio. O si es un entorno, un cambio hardware, pues ves un poco lo que puede repercutir en el servicio, si hace falta una parada, si los componentes hardware son compatibles con toda la infraestructura informática que tengas en la organización. Ahí hay otras clases de riesgos, pero también se tienen que tener en cuenta en ese diseño de plan de acción de cambios. Marisabel, dicen, conviven las dos versiones, correcto. Hay un... no, a ver, a la hora del funcionamiento final, el que utilizan los usuarios finales, no conviven. Los usuarios finales únicamente trabajan con una aplicación. Lo que, mientras tú estás desarrollando el cambio, lo que hacen es trabajar en el entorno normal, digamos, y tú mientras estás experimentando en el entorno de test todas las verificaciones para ver si el cambio es conforme. Cuando tú has hecho todas las verificaciones, todo el plan de acción, todos los manuales están actualizados, todo lo que tenías que hacer lo has hecho, ahí programas una parada. A veces es necesario parar, otras veces no, según el impacto del cambio. Pero bueno, normalmente haces una parada, ejecuta las acciones tal y como están en el plan de acción, en el orden y la secuencia y con el responsable adecuado. Y una vez lo implantas, hay una pequeña verificación de que se ha realizado bien, incluso puede haber una configuración necesaria después y a partir de ese momento los usuarios finales accederían a ese entorno mejorado. Si te refieres si conviven las dos versiones, producción y test, sí, pero para los usuarios finales solo es el entorno final, ¿vale? Para digamos, el equipo de validación sí que tienen acceso a los dos. Espero haber aclarado la duda y si no, la desarrollo lo que haga falta. La siguiente duda es de Israel Hidalgo. ¿Cómo abordar cambios de versiones de ERP que afecten a funcionalidades que a priori desconoces? Parches de SAP. Muy buena pregunta. Ahí lo que hacemos es, antes de aplicar cualquier cambio, hay un documento propio de en SAP, ISAGE, Navision, tienen especificaciones técnicas propias del fabricante de lo que lleva el cambio, ¿de acuerdo? Y además tienes un partner que normalmente te acompaña de mayor o menor medida en esto. Entonces, ahí hay parches necesarios a nivel de seguridad y parches que puedan ser opcionales. Lo que pasa es que a veces son opcionales, pero durante un tiempo. Sobre todo, hay que desglosar ese parche y empezamos desde el desconocimiento, como indica, a totalmente la comprensión de qué repercute ese cambio de versión o ese parche. Y ahí partiríamos de especificaciones técnicas que tengan esos puntos, esos hitos que introduzcan en el detalle del parche. Y a través de ese parche, a través del análisis, a través de ese inventario de cambios que nos da ese parche, lo pasas por el análisis de riesgos que he enseñado y ves cuánto de crítico puede ser. Y a partir de ahí defines un plan de acción de verificaciones. Es decir, te tienen que decir qué repercusión tiene el parche para que tú puedas valorar cuánto de crítico puede ser para el uso que tú le das al sistema, porque a lo mejor puede aplicar a un área que en principio no estás usando, pero de todas formas tienes que asegurar que no impacta en tu proceso. Y a partir de ahí
verificar lo que sea necesario. Ya te digo, a veces son obligatorias y otras veces no. De implantar, me refiero. Santiago Sánchez indica, la figura organizativa del líder, debe ser representada por una sola persona o puede ser a su vez un equipo de 2 o más personas. Dado que en todo esto los nexos de unión son IT y calidad, lo que cambia son los procesos. El líder podría ser un tándem de los responsables de 2 departamentos. Sí, puede ser. Bajo mi punto de vista, normalmente intento centralizarlo por practicidad, por optimizar en una persona que conozca muy bien la organización y tenga una vía totalmente directa, tanto como dices, con IT como con calidad y con los representantes de los procesos. Porque al final el líder no es el que toma las decisiones, es el que ordena, da sentido, coordina, asume toda la información y la centraliza y después es el conjunto de todos con diferentes visiones quien van tomando las decisiones y van dando pasos dentro del proyecto. Pero, como digo siempre, no hay una forma correcta de hacer las cosas y esto podría funcionar muy bien. Depende de la organización y de cómo os comuniquéis. Lo importante es tener en cuenta esos puntos de vista y que la organización os sintáis cómodos y sea lo más ágil posible. Que lo componga 1 o 2 personas es cuestión de definición, ¿de acuerdo? Marisabel indica, ¿cómo se puede documentar la instalación y validación del upgrade y tener todo aprobado para el Go Live? Si tengo que apagar un sistema y encender el nuevo en cuestión de horas, con una muy buena planificación y con haber hecho todos los test de forma anterior. Como dices, esto no se trata de actualizar, probar y liberar. No. Esto se trata de tener un sistema en vivo, duplicarlo y justificando que es adecuado y que es igual, hacer todas las verificaciones de hacer el upgrade y ver que nada ocurre malo y entonces ya también no sé si os habéis fijado, no solo he visto las acciones que tengo que hacer durante el control de cambios, sino el control de tiempos de lo que tardo. Eso también en el control de cambios es de vital importancia porque muchas veces hay plantas que están 24 horas funcionando y que una parada al final son muchas unidades de repercusión. Entonces ahí yo te diría, duplica, implanta, verifica y entonces tanto te sirve para ver que todo va a ir bien como para tener el tiempo estimado de parada. Y con esos datos podrás ver en qué momento es el mejor para hacer la parada. También tendrás que valorar si el cambio es crítico, ya que tienes un problema existente ahora, que tienes que parar sí o sí, o puedes agendarlo para un puente o muchas veces en el periodo de Navidad o vacaciones de verano, pues se hacen todas estas mantenimientos que de alguna forma los informáticos tenemos más tiempo de ejecución. Javier indica, en IT puede haber varios cambios, algunos similares o superiores en capacidad de memorias o velocidades. ¿Se podría plantear excepciones al control de cambios para aquellos cambios like for like en infraestructura? Bien, sí, a ver, al final lo que tenemos que hacer es identificar el cambio, evaluarlo, tener claro lo que repercute y si tenemos alguna forma de justificar un funcionamiento similar, claro, tenéis que aportar toda vuestra experiencia y conocimiento para definir qué es lo que vais a hacer, cuál es esa repercusión y después con este conocimiento de forma justificada y teniendo la premisa de tener una situación de control y un entorno totalmente de control a lo largo del tiempo, por supuesto, se podría hacer. Siempre que aportemos todos los datos y estemos totalmente seguros de que esto es así. De forma que podamos optimizar de algunas formas estas tareas, ¿vale? De una forma analizada, justificada y documentada, puedes aplicar tu plan de acción de una forma u otra según ese contexto. Pamela indica, buenos días. Si un sistema informatizado, el proveedor cambia en el proceso de implementación, ¿el cambio es elevado? ¿Cómo aplica el control de cambios dado que el proveedor anterior tuvo mala práctica en el registro de documentación de su proceso? ¿Cómo
aplicó el control de cambios? Muy normal también y es una buena pregunta a aclarar. Al final, todo lo que no haga el proveedor de extractivo, su sistema de calidad, al final lo está absorbiendo de alguna forma lo que es la organización en cuanto al detalle. Y siempre queda un riesgo en cuanto hay cosas que simplemente con documentarlas por parte de la organización no las tienes de todo resueltas y hay que ampliar las verificaciones en gran medida. Entonces, si tenemos el escenario de que teníamos un proveedor anterior que no tenía un control de cambios muy exigente y no hubo una documentación al respecto. Y después, ahora estamos teniendo otro proveedor o vamos a implantar nuevos cambios, ¿yo qué te diría? Yo lo que diría es, determina la situación actual del sistema. Determina en una matriz de trazabilidad las áreas de proceso que afecta al sistema, es decir, por ejemplo, si es un ERP, producción, compras, ventas, y de cada una de esas áreas las funcionalidades que tú utilizas. Una vez tienes esa visión, que ya es una primera documentación, de cada funcionalidad tiene que haber una evidencia o una estrategia de cómo dicen los administradores del sistema que se tiene que utilizar el sistema, es decir, procedimientos normalizados de trabajo o instrucciones técnicas, es decir, cómo se configura el sistema para que haga lo que tenga que hacer, cómo esperamos que los usuarios utilicen el sistema y cómo veo el registro que queda de todo esto. Con esto ya estaremos regularizando mucho, viendo qué funcionalidades utilizo y viendo cómo se utiliza por parte de los usuarios. Perdona. Y de cada una de las funcionalidades con la documentación ya existente, tanto documentación de uso como de administración en cuanto a creación de usuarios y seguridades y todo esto, lo que haría es un muy buen análisis de riesgos determinando funcionalidad a funcionalidad, PNT en mano, qué posibles fallos pueden tener. Y hacer un buen, ya si se han hecho cambios, al final es categoría 5 según la clasificación de GAM, entonces documentarían manuales cada funcionalidad, haría un análisis de riesgos con los fallos y los críticos los testearía en profundidad. Con eso logras, y es verdad que durante el tiempo no se ha hecho un control de cambios, digamos, adecuado, pero regularizas la situación, ¿vale? Para saber que todas las funcionalidades ahora funcionan bien. Si hay alguna desviación, lo que te tienes que preguntar es si algún proceso pasado, datos históricos, puedes tener ahí una repercusión y abrir una desviación y hacer un buen análisis en ese sentido. Pero en cuanto a la validación, lo que harías es regularizar la documentación ausente hasta ese momento. A partir de ahí, cualquier cambio, tienes que establecer un procedimiento que no se toca nada, sino se solicita, se evalúa, se desarrolla a través de un plan de acción y se implanta y se libera de una forma coordinada. Por tanto, la respuesta a tu pregunta es, primero, regularizando un poco la situación, como mínimo definiendo qué usas, definiendo cómo lo usas en manuales y haciendo una buena OQ y PQ, y a partir de ahí manteniendo el estado de control a través de un control de cambios. Vale, María Isabel indica, hasta ahora habíamos validado sistemas de laboratorios nuevos, pero no upgrades. Bueno, hay que ver un poco qué repercusión tiene cada uno y las verificaciones a lo mejor pueden ser más sencillas o con menos extensión, pero sí que debes de verificarlo. Vale, María Gabriela indica, buen día, quería consultar si el cambio no se corresponde con un cambio GXP porque el sistema se emplea para otros procesos no GXP, ¿cómo se documenta que ese cambio no tiene impacto? ¿Cómo es la mejor forma de llevar a cabo ese cambio? También muy buena pregunta. Entonces, lo que hacemos es, todos los cambios se solicitan. Primero, en el webinar de la semana anterior, lo que hablábamos en el plan maestro, cuando tenemos diferentes sistemas informatizados, es que todos esos sistemas, sean GXP o no GXP, tengan que estar en un inventario central y tengan que tener un mínimo resumen de lo que afecta en el proceso, el impacto del sistema dentro del proceso. ¿Por qué? Porque ese inventario, digamos, que tenemos que tenerlo actualizado a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema para que si aplicamos un cambio, puede ser que un sistema pase de no GXP a GXP, ¿vale? Por tanto, ya estamos definiendo
un mínimo definición para sistemas no GXP, que primero no es poco, que es una mínima definición, que como visteis en el webinar de la semana anterior también es bastante exigente y completo. Después, cuando se solicite, nosotros lo que hacemos es proponer, también para no liar a los usuarios y que tengamos el sistema lo más estandarizado posible, que al final la solicitud de cambios se haga siempre igual, con un documento de solicitud. Y podemos hacer, cuando nos llega esa solicitud, en esa evaluación, en ese análisis de riesgos que hemos hecho tanto en la evaluación rápida como en el documento de especificaciones técnicas, se evalúa el impacto en la seguridad y calidad del producto, en la integridad de datos y en cuanto al proceso. Si vemos que dentro de esa valoración, que es totalmente cuantificable, no nos da como crítico, podemos decir que no tiene una repercusión GXP, pero que el mínimo exigido en esos cambios es pasar por ese documento de solicitud y ese documento de especificaciones técnicas, que ya estamos siguiendo unas guías de buenas prácticas. Bajo mi punto de vista, sea regulado o no regulado, definir de una forma clara y cristalina al proveedor lo que esperas que ejecute se debería hacer siempre, porque muchas veces parte del éxito o el fracaso, como he comentado antes, de que un sistema al final se acabe implantando y se acabe adaptando bien a vuestro proceso, es como definimos estas cosas. Y entonces, es verdad que si no es GXP, tendremos esos documentos y las verificaciones serán muy, muy pequeñas. Yo sí que haría un buen PNT y una buena formación, pero quizás las verificaciones pues puedan ser menos extensas. Javier Giraldez dice, entiendo que debería hacerse un control de cambios para cambios de configuración de los perfiles, manejar mediante herramientas TKTs los cambios de asignación de los mismos en los usuarios. ¿Cómo lo ves? Es una forma. Es una forma. También, no todo tiene... al principio hablaba de la espina de pez en cuanto a elementos o factores que pueden afectar al correcto funcionamiento del sistema. Y hablaba de varias espinas, la aplicación, la infraestructura, los usuarios, las seguridades, los equipos, los proveedores. Y decía que al final un cambio de seguridad puede ser muy crítico o un cambio de configuración del sistema puede ser muy, muy crítico, porque puede hacer que pase por un proceso o no, o por un aviso o no, según cómo esté una configuración. Si hablamos de los perfiles de seguridad, si validamos de acuerdo a un uso previsto en cuanto a cómo afecta cada perfil al proceso final en cuanto a dentro de la UQ, además de probar la funcionalidad, probamos que los perfiles de seguridad funcionen de forma correcta. Es decir, si yo aquí le digo que es solo lectura, dentro de un proceso OQ se verifica que esto es así. Entonces, otra posible opción diferente a la que indicas, aun siendo correcto esto, podría ser otra forma. Si hemos verificado los perfiles de seguridad en una OQ correcta y hemos verificado en la OQ que el audit trail del sistema registra quién, cuándo, qué perfil se toca, cuál es el valor anterior, cuál es el valor nuevo y el motivo del cambio, quizás eso es una especie de control de cambios automático que te sirve para evidenciarlos. No siempre puede tener esta misma gestión. Depende de los sistemas y cuánto de correcto y completo sea el audit trail. Pero quizás esto te puede optimizar tu gestión. En caso de que no dispongas de esta opción en el sistema, que puede ser normal y sobre todo vemos ausencia de motivo del cambio en el audit trail, pues puedes hacerlo como os he indicado sin problemas. Santiago Sánchez indica, ¿habéis dado o vais a dar algún webinar dedicado a la validación retrospectiva? Bueno, puede ser una muy buena visión. Hemos recogido ya algunas ideas y las estamos recogiendo todas, ninguna se va a perder, y lo que haremos es, en el próximo plan de formación que lanzaremos en un tiempo, podemos contemplar ciertas cosas. Y así vemos esta parte de validación retrospectiva y de indicar ciertos temas, ciertos puntos que ya han pasado y cómo le damos un enfoque dentro del proceso de validación si no tenemos ninguna evidencia de nada, y puede ser un muy buen webinar. Lo tenemos en cuenta.
Nos indica Done Hill, espero haberlo pronunciado correctamente, ¿dónde podemos ver la presentación anterior? Bien, si nos puedes enviar un correo a la dirección que estás viendo en pantalla, porque ahora mismo en nuestra página web, que es www.ocotech.com, dispones del vídeo de todos los webinars, pero no está lo que es la presentación. En caso de que lo que quieras es el PDF, mándanos por favor un correo o bien tomamos nota del correo, no sé si podemos acceder a él y te lo haremos llegar. Javier Giraldez indica, no siempre para IT es posible actualizar el entorno de test a la última versión del productivo, ya que se están probando otros cambios. Muy real, correcto. No queda otra que probar en lo que hay para no retrasar las implementaciones, especialmente para sistemas completos como SAP. Otras veces, por un tema de licencias, no se permite la operación en entornos paralelos. Correcto. Eso normalmente nosotros, dentro del acuerdo de servicios, que es en el momento de la negociación y que estás seleccionando el sistema, ponemos una cláusula en ese sentido, determinando que la licencia del sistema de test es simplemente para uso de la validación y no para uso por parte de la organización. Y muchas veces lo solucionamos, pero hay grandes sistemas, a veces SAP, como indicas, es posible. Bueno, hay varios escenarios y es posible que no se pueda dar el caso. Es verdad. Entonces, en caso de que no, y además también ocurre, no sé si habéis validado escadas, que a veces no es posible un entorno de test para simular todos los entornos que hay que probar. En ese caso, en el caso de que no podamos disponer de un entorno de test o que no sea posible en el entorno de test provocar ciertas cosas, ahí lo que tenemos que hacer es utilizar el entorno productivo haciendo un muy buen análisis de riesgos y documentando la repercusión y el registro que se quedan de esas pruebas y viendo que el impacto de la reacción del sistema no pueda poner en riesgo el producto, el servicio o toda la gestión que se está llevando en real, ni a la trazabilidad de datos antiguos, ¿de acuerdo? Y es verdad que a veces dentro del entorno de test, como lo he comentado porque sé que muchas veces es un problema y se van acumulando ciertos desarrollos que al final estamos verificando algo en el entorno de test, pero te está fallando porque algo que no está del todo probado está repercutiendo. En ese caso, en la medida, al final tenemos un escenario con el que hay que trabajar. Entonces, en el caso de que esto ocurra, tendrías que tener un muy buen inventario de cosas implantadas, intentar que sean las mínimas y dentro de tu análisis de riesgos contemplar que pueda fallar por esto. Entonces, la extensión de esas verificaciones, pues tienes que justificarlo mucho más. Javier dice, en algunos casos los proveedores de software nos permiten probar una versión demo muy limitada. Y también es verdad que la demo a veces es una versión posterior porque es o anterior a la que a ti te van a implantar. Entonces, cualquier verificación que hagas ahí, si se está, uno, limitada y dos, no es la versión que tú vas a tener, tampoco te sirve de nada. Entonces, ahí también hay que prestar atención a esa adecuación del entorno de test. Santiago indica, ¿existe algún soft específico y validado para la gestión documental de todo el ciclo de vida de un sistema informatizado y toda la validación en global que pudiera mentar o recomendar? Al final ahí lo que normalmente indico es hagamos unos buenos requisitos de usuario en cuanto a esa metodología de validación y esos documentos a gestionar y a seguir y ver las opciones de mercado en cuanto a SGD o en cuanto a software incluso interno que se puedan acoplar. En principio, los sistemas de gestión documental lo que hacen es tener un buen árbol de activos para codificar los documentos, para hacer todo el versionado, para hacer toda la distribución y la relación entre documentos se hace más o menos de documento a documento, no por partes. Entonces ahí cuando lo hemos intentado alguna vez, pues ahí tenemos una pequeña desviación. Pero sí, podemos implementar un proyecto con unos buenos requisitos de usuario a la hora de seleccionar aplicaciones, ver cuánto de flexibles son a la hora de, por configuración, adaptarla a vuestro flujo y a vuestro workflow y hacer todo un proceso en ese sentido. Al final depende un poco de vuestros requerimientos. No podría dar una en concreto.
Vale, se ve interesante lo de las validaciones retrospectivas y en principio creo que no hay más preguntas. No, pues bueno, espero, como he dicho, que lo podáis implantar de alguna forma, de forma práctica. Y bueno, os espero ver la semana que viene con la gestión del análisis de riesgos. Muchas gracias.